¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Listos? ¿Ya? ¿Alguien por ahí ha decidido irse del país finalmente? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Estamos? Ah, ahí está la gente que se va a ir del país. Eh, pero como dicen, ¿no? No sales de tu casa y te vas a ir del país. Profe, ya, suave, profe. Ya, ¿por qué se burla de mí, profe? Y ya, ya. Después de un año no has llegado ni a tu colegio y vas a llegar más allá. Ya. Entonces, bueno, vamos entonces a desarrollar el día de hoy el tema de la primera revolución industrial. Nos toca y también nos toca la independencia de las 13 colonias norteamericanas. ¿Ya? Entonces aquí está el material. ¿Ya? Este, me voy a Canadá. A Canadá se va a ir alguien de polo naranja. Ya, entonces, pero bueno, aquí está el material, ¿no? Entonces, esta es la primera revolución industrial, la independencia de las 13 colonias norteamericanas. Vamos a trabajar los aspectos más esenciales de esta revolución industrial y también, ¿no? Cómo de alguna manera esto se va a expresar en el avance del movimiento ilustrado. Encontramos por aquí también lo que va a ser, pues, estos movimientos, este movimiento separatista que prácticamente va a dejarnos uno de los grandes aportes a la historia universal, que es la Constitución norteamericana va sentando las bases de lo que nosotros llamamos la aparición de los derechos fundamentales. ¿Ok? Entonces, más o menos va a ser así. Bueno, más allá de eso, vamos entonces a empezar. Cuando nosotros hablamos de la primera revolución industrial, nos estamos refiriendo a aquel momento en el cual finalmente eh, se da el despegue, ¿no? Se va a dar el gran despegue hacia la producción, se va a pasar de la producción manual a la producción fabril, la producción mediante el uso de las máquinas. ¿Cuánto han cambiado las máquinas nuestro escenario? ¿No? ¿Hasta qué punto? Al punto en el cual nosotros en este momento estamos en una clase virtual, el punto en el cual cada uno está en su asiento, ¿no? Tú ves ahí tu profe con su polo camisero, ¿no? Y todo ello, pero de repente, no sé, está con sandalias, está con chor, en fin, ¿no? ¿Ya? Y cada uno de ustedes de repente, ¿no? Por ahí tu compañero está en su cama, tu otro compañero, ¿no? Tu otra compañera, bueno, este, ahora puede dormir un poquito más, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, el otro está a punto de tener su novia virtual, ¿sí? Por lo menos, ¿no? Esta es la generación que se va a mantener todavía en su casa por un buen tiempo, ¿ah? Así que tranquilos, ¿no? Tranquilos, ¿no? Este, lo bueno es que vamos a controlar la masa demográfica, ¿no? Entonces, más allá de esto, ¿ya? Más allá de esto, gran parte de lo que nosotros conocemos como la parte tecnológica del día de hoy, eh, gran parte de esos avances se está dando en este contexto, ¿ya? En este contexto de la primera revolución industrial, aquí se inició todo. Hasta antes, lo máximo de máquinas que teníamos, de repente eran máquinas manuales, así como esta, ya está aquí. Tenemos aquí la máquina hiladora, por ejemplo, pero de uso manual inicialmente, ¿no? Entonces en algún momento se le va a poder imprimir algo que se llama la máquina de vapor y esto prácticamente va cambiando el nuevo escenario. Motivo, ya no necesitarás una persona que de manera manual empiece a darle vuelta a esta gran rueda, sino tendrás una máquina que prácticamente lo que hacía esta persona en todo un día lo hará en una hora o de repente en menos inclusive, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a entender cómo se cambia el escenario productivo. Profe, pero aquí también tenemos un cuadrito donde hay un rey que ha sido decapitado en público. Profe, ¿quién es ese rey? Bueno, ese rey se llama Carlos I. Tema pasado, ¿recuerdas a Carlos I o no? ¿En qué, en qué tema lo vimos?
¿Ilustración o monarquías absolutistas? ¿En qué tema lo vimos? En las monarquías absolutistas, ¿no? Claro, ¿no? Esto es en el caso de Inglaterra. Finalmente, este Carlos logró instalar el absolutismo en Inglaterra. ¿Sí? ¿Lo logró? No, no lo logró, ¿no? Lo intentó, ¿no? Lo intentó. Y, profe, ¿qué pasó? Bueno, el Parlamento se rebeló, finalmente lo descabezaron en público. Y bueno, ¿no? Entonces, de esa manera, se expresaba que en el caso inglés, no se iba a poder establecer, pues, una monarquía centralizada bajo los parámetros del absolutismo. Bueno, la primera revolución industrial se señala de manera muy general que es la revolución del siglo XVIII. En realidad no es tanto así. En realidad la primera revolución industrial es de los años de 1760 aproximadamente, o sea, la segunda mitad del siglo XVIII, y se va a extender inclusive hasta parte del siglo XIX. De manera general, simplemente, cuando se habla de la primera revolución industrial, se señala como una revolución del siglo XVIII, pero en realidad es mucho más amplio, ¿no? Entonces, como lo ves ahí. Esa primera revolución industrial de los años de 1760 a 1850 prácticamente sienta la base de lo que nosotros vamos a llamar la industrialización. Entonces, vamos allí, vamos al concepto. ¿Qué fue la primera revolución industrial? Como se señala aquí, fue un proceso de grandes transformaciones. Y cuando decimos grandes transformaciones, estas grandes transformaciones se dieron en todos los escenarios. ¿Ah? En el escenario económico se expresó a través de la mayor producción. ¿Ya? La mayor producción, se amplió la producción, ¿no? De manera exponencial. Si antes producías 1000, ahora vas a producir 100.000 y inclusive en la mitad del tiempo que lo hacías antes. ¿Qué más? Es una gran transformación en el plano social. En el plano social tiene que ver pues con la concentración la concentración demográfica en la urbe, donde, profe, en la ciudad, ya la concentración en la ciudad. En el plano político, tiene que ver con la consolidación de la burguesía en el poder. ¿Ya? Finalmente la burguesía ya no solamente va a tener la posibilidad de tener presencia en el plano económico, sino que ahora también tendrá su presencia en el plano político. Y en el campo podemos decirle, en el campo ideológico tiene que ver pues con la aparición de nuevas propuestas, ¿no? Filosóficas, ideológicas, desde la ilustración, el liberalismo económico de Adam Smith, de David Ricardo, lo que va a ser pues en su momento la aparición del anarquismo, el socialismo, ¿ya? Del cual se habla tanto el día de hoy, ¿no? Profe, ¿verdad que los socialistas se comían a las personas? Profe, ¿verdad que el socialismo es lo peor que ocurre en el mundo? ¿Ya? Profe, los venezolanos son socialistas. Pregúntale, ¿no? Pregúntale a tu amigo venezolano si realmente es socialista. Ya, profe, ya pues, ¿no? Una cosa es ser, ¿no? Una cosa es tener pues un líder populista y todo ello, ¿no? Con caudillo y todo ello, pero bueno, es que existe, ¿no? Existen, yo en el campo cuando hablan del socialismo a veces lo divido así, ¿no? Lo comparo a la religión, ¿no? En el caso de la religión, por ejemplo, no es lo mismo aquel que dice, sí, Cristo vive y todo ello, y se respeta su creencia, ¿ya? Se respeta su creencia, ¿no? Yo ahí no me hago ningún problema, ¿ya? Porque siempre tiene que haber tolerancia. Pero otra cosa es hablar, pues, de un teólogo, ¿no? Alguien que se ha informado, que se ha instruido, ¿no? Que te puede hablar de San Agustín de Hipona, te puede hablar de aquí de las verdades, en torno al manejo del señor Santo Tomás de Aquino, en torno pues a la navaja de Ockham, te puede señalar de repente cuáles son las bases el día de hoy de la teología y así, ¿no? Entonces tiene toda una base académica para poder explicarte, ¿no? Entonces ya no se queda simplemente en Cristo vive, ¿no? Pero por eso pues, hay niveles, ¿no? Hay niveles, ¿no? Entonces por eso yo digo, ¿no? Hay una suerte de cristianismo vulgar y hay un cristianismo de repente mucho más académico, ¿no? Y de la misma manera también podemos hablar en el caso de aquellos que se llaman socialistas, marxistas, ¿no? De la misma manera, ¿no? Hay un socialismo vulgar, ¿no? Marra, lucha el proletariado, vive el puño izquierdo, lo que quieras. Y otra cosa es cuando leen a Marx, pues.
Profe, ya, no hable así, profe, eso es chavismo, profe, no, no, eso es leer, y es leer también a Adam Smith, por si acaso, ¿ah? Por si acaso, tienes que leer a Adam Smith, profe, pero si no voy a ser filósofo, y ojo, ¿ah? Yo todavía estoy en la universidad, y le he escuchado a mis compañeros de la universidad, ¿ya? Le he escuchado a mis compañeros de la universidad cuando ellos dicen, ¿no? Pero tú estás hablando de filosofía y todo, y yo le digo, no, es que no es filosofía, es cultura general, es cultura general, ¿ya? Por eso le decía, ¿no? En el caso de ustedes conocen, por lo menos de manera, aunque sea de manera general, quién es Adam Smith. O sea, si te dicen Adam Smith, por lo menos tú, tú, por lo menos dices, ¿no? Él sentó las bases de esto, listo, ¿no? Por lo menos donde se le encuentra la frase. Pero tengo compañeros en la universidad, ¿ya? Que están ya saliendo para ser abogados, ejercer, y que no saben, que le huyen a la filosofía, y los miro y ahí nomás, ¿no? No digo nada más, ahí, no, ahí me quedo. Profe, usted sabe mucho. No sé nada, ese es el otro problema. Yo no sé nada. Yo simplemente a lo que leo es por una cuestión de cultura general, ¿no? Entonces yo siempre los invito a eso, ¿ya? ¿Quieres hablar un poco de Ayala Torre? Infórmate un poco sobre Ayala Torre, ¿no? No, los apristas son malos, tal, tal. Léelo, léelo, léelo. No, no está mal, no está mal, ¿ya? Lo malo sería que te quedes con un manual, pues, ¿no? Lo malo es que agarres un libro y digas, no, acá están las verdades del mundo. O lo peor, ¿no? ¿Ya? Asumir cierta tendencia ideológica en base a un libro de academia. No te pases, pues. Te crees, te crees marxista con un libro azul. Ya, profe, suave, profe. Está chocando. Y bueno, todo eso nace aquí. Aquí estamos hablando del socialismo utópico, el socialismo científico en este contexto de todo lo que va a ser el proceso de la revolución industrial. Aparecerá en algún momento también las posturas del llamado positivismo, pero eso nos va a acompañar más hacia la segunda revolución industrial. Pero todo en sí, todo en conjunto, se llama revolución industrial. ¿Ok? Pero ¿qué le parecen las ideas de Marx? ¿Cómo le digo, no? Nuevamente, ¿no? Vamos a de repente tener el momento, cuando hablemos de segunda revolución industrial, de poder hablar sobre un poco sobre el caso del marxismo, ¿no? Entonces, para evitar no desligarnos del tema, para poder concluirlo de manera adecuada, ¿ya? Paso a paso, paso a paso, ¿ya? Entonces, hablemos, ¿no? La primera revolución industrial tiene que ver con este proceso de grandes transformaciones. Como te dije, las transformaciones están dando en todos los ámbitos, en el plano económico, social, político, ideológico, e inclusive en el plano cultural. Porque en el plano cultural, claro, a partir del uso de la máquina, a partir de la concentración en la zona urbana, algunas cosas del campo se van perdiendo. El más claro ejemplo, tú debes recordar, el día de hoy ya no se da mucho, pero cuando tu tío o de repente tu familiar, tu abuelita por ahí de repente, que estaba en el campo, venía a Lima, se aburría, le aburría Lima, le aburría estar en tu casa. Pero si yo le pongo Netflix a mi abuelita, yo no sé por qué, ¿no? Por qué quiere regresarse al campo, pero se aburre, pues. Por mi motivo, es otro escenario cultural, ¿ya? Es otro escenario cultural. Entonces, no, por eso decía, ¿no? Lo cambia todo, ¿no? Entonces, eh, hasta antes la gente era mucho más del campo, hasta antes de la primera revolución industrial. Pero bueno, todo esto lo estamos enfocando en este momento a Europa, ¿no? ¿Sí? A Europa. Profe, pero el Perú, no te pases, pues. Te estoy hablando de países que están despegando en el lado industrial, ¿no? Profe, Perú, no todavía. Para 1760 está en reforma borbónica todavía. Ya, profe, no se burle, profe. No, simplemente te digo lo que ocurre. Ya, entonces, algunos conceptos que hay que entender. El maquinismo. ¿Qué es el maquinismo, profe? El uso de la máquina. La máquina se va a convertir en esencia. Por eso, ¿no? Este proceso de grandes transformaciones sustentado en el uso de la máquina, que trajeron como consecuencia la consolidación de la burguesía. O sea, si hay un sector social que finalmente se va a consolidar con todo esto, será la burguesía. ¿Ya? Será la burguesía. Profe, ¿qué es la burguesía? Son los malos, profe. No,
Ese es el otro punto, ¿no? Burgués malo, no. La burguesía de este contexto es una burguesía revolucionaria. Es una burguesía que está terminando con el antiguo régimen. Es una burguesía que está permitiendo en este momento un desarrollo tecnológico nunca antes visto en el mundo. Profe, no, no puede alabar a la burguesía. Marx alaba a la burguesía. ¿Qué? Léelo. No, profe, no, esto está mal. Léelo. ¿El problema cuál es? El problema es que cuando hablamos de este proceso de cambios, en el cual la burguesía va ahora a consolidarse ya no solamente en el poder económico, sino en el poder político, el problema es que los cambios que va a hacer también van a traer nuevos problemas. Y en ese nuevo escenario, en esos nuevos problemas, va a aparecer entonces ¿quién? El proletariado. ¿Y qué es el proletariado, profe? Aquel que va a tener que vender su fuerza laboral en una fábrica, aquel que inicialmente va a estar sumamente pauperizado económicamente, socialmente. ¿Ok? Entonces, por eso decía, ¿no? Con el desarrollo nacen nuevos problemas. ¿Ya? Entonces, hay algo nuevo y eso nuevo trae consecuencias. Entonces, eso es la historia. ¿Ya? Hay que entenderlo así la historia. Profe, usted está justificando. No te estoy justificando nada. Lo único que te estoy diciendo es que hay que entender la historia en su dinámica. ¿Ya? No podemos ser cuadriculados, ni hacia la extrema izquierda, ni hacia la extrema derecha. Hay que hacer historia simplemente. Cuando nosotros hablamos del maquinismo, el maquinismo tiene que ver con el uso de la máquina para qué? Para llevar a cabo la productividad, la gran productividad. Tiene que ver con la mecanización del trabajo. ¿Qué es eso, profe, de la mecanización del trabajo? Tiene que ver con que el trabajador de ahora en adelante entiende que no puede desarrollar su labor sin la máquina. Imagínate a tu profe desarrollando clase virtual sin computadora, con celular, profe, sin internet. No, sin internet no puede, profe, ¿viste? Y esto ha venido para quedarse, por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Yo he escuchado a algunos profesores, no, pero ya llega la vacuna y voy a regresar a las aulas como antes. No es tanto así, ¿ah? ¿Por qué, profe? Pero si la vacuna va a llegar y nos vamos a curar, la vacuna lo que hace es que la enfermedad no sea tan letal. Es lo único. Por eso que también escuchaba el día de ayer una de mis compañeras en la universidad decía, ¿no? Pero si yo me he vacunado, igual me he contagiado. Pero es que si tú te has vacunado y te has contagiado, es porque es normal. O sea, la vacuna no elimina que tú no te contagies. O sea, no elimina eso. ¿Profe qué? Claro. Entonces, sino que al llevar la enfermedad sea mucho más, este, mucho más de repente podemos decirle pasable, ¿ya? Mucho más pasable que de repente aquel que no tenga la vacuna. Simple, es eso. ¿Ya? Son sus compañeras, ¿verdad? Claro, son mis compañeras de la universidad. Ya, profe, ya, suave, ya, pero déjame, pues, déjame. Yo, ya, yo converso con ella. Pero es así, o sea, es tratar de, cuando tú escuchas, no todos conocemos de todo. Yo quiero que entendamos eso. Y cuando tú escuchas que algo que no está, y no está muy de acuerdo, no de frente pues le lances ahí, no, no es así. Lo sacas un cosadito y le conversas y le dices, no es así, 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 y listo. Si está en una posición totalmente contraria, no quiere aquí dar su brazo a torcer, entonces no le hables, pues porque ya se tomó una idea y déjalo, pues porque ya fue, ¿no? O sea, no lo vas a convencer, ya es una cuestión de sentimientos, de religión. Y nosotros hacemos ciencia, pues no te pases. Ya. Entonces, nuevamente, ¿no? La mecanización del trabajo, el hombre y la máquina, ¿ya? El hombre y la máquina. Esa va a ser la relación, ¿no? Profe, la producción en serie, claro, ahora se va a producir en mayores cantidades, ¿no? Imagínate esto, a ver, imagínate tu caso, ¿ya? Eh, Tú has visto el ovillo de hilo, ¿no? ¿Sí? 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 Jóvenes, ustedes cosen, ¿no? ¿Saben coser? ¿Sí? ¿Sí, no? Profe, no, pero claro, tienes que saber coser. Jovencito, ¿ya? Ya, a mí me ha pasado varias veces. Imagínate,
estás en pleno, en mi caso, ya estás en pleno dictado y se te rompe una partecita del pantalón, ¿qué haces? Dejo de dictar, profe. No, vas un rato, pides permiso, sacas tu hilo, tu aguja que está en tu mochila, en tu maleta, lo coses y regresas y se acabó. Es rápido, no hay mayor problema ahí. ¿Ya? Este, claro, claro, claro. ¿Ya? La cuestión es esta, ¿ya? La cuestión es esta. Entonces, imagínate en tu caso que tú tuvieras un ovillo de hilo, ¿ya? Tú tuvieras que hacer, ¿no? Ese ovillo de hilo, listo. ¿Ya? Tu tarea es esa. Te dan el cartoncito y tú tienes que darle vuelta ahí. ¿En cuánto tiempo te podrías hacer aquí, ¿no? Un tocuyito de hilo? ¿En cuánto tiempo? Más o menos. Darle vuelta ahí. ¿Sí? ¿3 horas? No, un tocuyito ahí. ¿Sí? Profe, un segundo, profe, un segundo. No, por lo menos unos 10 segundos. Sí, cinco, bueno, unos, ya, ponle 2 minutos, ya. 5 minutos. Listo. El primero. El segundo, 5 minutos, profe. Entonces yo podría hacer este cálculo. Entonces lo divido por 5 minutos, lo que puedes producir. Entonces saco mi cálculo a nivel de minutos en el día y en base a eso ya sé cuánto pedirte. ¿Así puede ser? O sea, siempre va a ser en 5 minutos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Profe, porque me voy a cansar, pues hay un momento en el cual ya no va a ser 5 minutos, profe. Y una máquina, y en el caso de una máquina, ya no, pues. Entonces, por eso la importancia de la máquina. Entonces, por eso que la máquina cambia aquí no cambia el escenario productivo. ¿Ya? Entonces quiero que lo entiendas así. Todo esto tiene que ver también con otro concepto que se llama el industrialismo. ¿Qué es el industrialismo, profe? Es la segunda fase del capitalismo. En esta segunda fase del capitalismo, el objetivo de la burguesía ya no solamente va abocado a tomar el control económico, a concentrar la mayor cantidad de riqueza. Recuerda que el gran antecedente a esta revolución industrial ha sido pues el desarrollo del capitalismo mercantil. Capitalismo mercantil, claro, es que para poder llevar a cabo la fase industrial, primero has tenido que haber burguesía. Y esa burguesía ha debido de llevar a cabo algo que se llama algo tan simple como la acumulación originaria de capitales. Recuerda, ese concepto ya lo hemos visto anteriormente. ¿Qué es la acumulación originaria de capitales? Es el medio a través del cual uno obtiene cada vez mayores capitales, ¿ya? Mayores riquezas que le van a permitir poder invertir en algún momento y acrecentar todo ello. Esa acumulación de riquezas le va a permitir financiar, por ejemplo, inventos en este contexto, poder invertir en lo que va a ser la constitución de fábricas y en algún momento en poder llevar a cabo el comercio más allá, ¿ya? Más allá de sus fronteras. Entonces, eso va a ser la primera revolución industrial. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, la revolución industrial se inicia en Inglaterra. ¿Qué había en Inglaterra que no había en otros lugares? En Inglaterra se da inicio a la monarquía parlamentaria. ¿Qué es la monarquía parlamentaria, profe? Es la manera a través de la cual el rey se convierte en una figura decorativa. Tiene algunas facultades, sí es cierto, pero el poder descansa fundamentalmente en el parlamento, ¿no? En Inglaterra, recuerda, eso es lo que existe, ¿no? Una monarquía parlamentaria hasta el día de hoy. Entonces, profe, esta monarquía parlamentaria, ¿ya? Esta monarquía parlamentaria en el caso inglés, eh, lo que me está ayudando a entender es cómo la burguesía va escalando en el poder político. Pero en el caso inglés, la monarquía y la nobleza como que de alguna manera hicieron un pacto, ¿ya? La nobleza y la burguesía prácticamente se desarrollaron aquí, ¿no? Pudieron tomar el control del poder político y son ellos los que van a dar impulso a esta revolución industrial. ¿Ok? Profe, ¿qué más? Bueno, ¿cómo llegaron a instalar la monarquía parlamentaria? Fue a través de las revoluciones de 1648, la revolución puritana, donde descabezaron al señor Carlos I Estuardo,
Y la revolución de 1688, donde habíamos señalado que participó un filósofo, ¿recuerdas? ¿Sí? Padre del empirismo, padre del liberalismo político, tabula rasa, todos nacemos iguales. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Recuerdas? Vamos, John Locke, ¿no? John Locke, claro, también había participado ahí, ¿no? Entonces, todo esto nos dice que en Inglaterra se han creado las condiciones políticas, ¿ya? Ahora, una vez en el Parlamento, ¿ya? Una vez la burguesía teniendo presencia en el Parlamento, va a apoyar algunos cambios económicos, como por ejemplo, la revolución agrícola del siglo XVII. ¿Qué pasó, profe, con esta revolución agrícola del siglo XVII? La revolución agrícola del siglo XVII lo que va a permitir es aumentar la productividad agrícola. ¿A través de qué? A través de diferentes medios, a través de sistemas, como por ejemplo se habla del Colhog y el Norfolk. ¿Y qué es eso, profe? El sistema del Norfolk, por ejemplo. En el sistema del Norfolk lo que se hace en pocas palabras es llevar a cabo la rotación de cultivos. ¿Ya? Eso se llama rotación de cultivos. Como dice por aquí, ¿no? El primer año, la tierra abonada para sembrar trigo y hacer pan. El segundo año para lo que serían los nabos. El tercer año serían para la cebada. El cuarto año para el trébol. Y profe, ¿por qué de repente por aquí el trébol? Dice, se plantan tréboles para regenerar la tierra y los animales se alimenten de él. Lo abonan dejando la tierra lista para una próxima siembra. Profe, entonces era similar a lo que ocurría con el caso de los nabos, ¿no? Tierra abonada para plantar nabos como fuente de alimento al ganado. O sea, profe, la agricultura y la ganadería va funcionando de la mano e inclusive se lleva a cabo algunos cultivos para regenerar la tierra, claro, de esa manera. Mientras antes, de repente, tenías que dejar un tiempo descansar la tierra para que ésta se recupere y momentáneamente no obtener mayor producción de él, lo que hicieron estos señores fue, llevando a cabo este sistema, aumentar la producción agrícola. ¿Ok? Entonces, ese fue un primer punto. Segundo, se impulsa la mercantilización. ¿Y cómo se impulsa, profe, la mercantilización? Recuerda que en el caso inglés encontramos las llamadas compañías de las Indias Orientales. Esas compañías de las Indias Orientales, ¿qué son? Estamos hablando de empresas. Son empresas, ya son, diferente a lo que eran las llamadas ligas comerciales que habían estado presentes durante el mundo medieval. Aquí estamos hablando de empresarios que están formando sociedades en ese momento y llevando a cabo su comercio directamente hacia India, hacia China. Eso está ayudando en la consolidación de capitales en Inglaterra. Segundo, en el caso inglés se va a llevar a cabo algo que se llama la política de los campos cercados. Los campos cercados también van a ayudar en el proceso de la mercantilización. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Vamos entonces aquí a ampliar esto, ¿no? Am, a ver, a ver. Imagínate esto, a ver. Tenemos esto. Tan, tan, tan. ¿Qué es esto? Profe, se parece a algo que yo conozco, profe. Profe, son cerritos, profe. ¿No? Profe, mi casa está acá, profe. Ya, ya. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Lo que... Pero es mejor, ¿no? No te preocupes, ¿no? Estás al costado de la antena del internet. Ya, yo soy tu vecino, yo estoy acá. Ya, ¿no? Y después dice, no, no, vives acá y encima, no, que nos vienen a traer pobreza. ¿Qué eres pobre? ¿No? No, profe, el modelo económico trae desarrollo y mira dónde está. Ya, profe, ya, suave, ya, déjeme hacerme bullying. Ya. Entonces, pero bueno, más allá de eso, ¿no? Estoy tratando de retratar esto, ¿no? A ver, esto sería el llamado campo abierto. En el campo abierto, entonces, hasta antes, ¿ya? Hasta antes, la gente tenía el acceso a pequeñas tierras. Claro, a cambio de eso, trabajar en las tierras del gran señor y estaban así, ¿no? Entonces, esto era la etapa de los campos abiertos, se le llama, los campos abiertos.
Y bueno, cada uno de ellos empezaba a llevar a cabo su actividad agrícola, ¿no? Su actividad agropecuaria, y en algún momento empezaron a utilizar nuevos sistemas, pero era necesario pues una mayor cantidad de tierra. Y el Estado inglés en algún momento elimina esta visión de los campos cercados y de los campos abiertos, digo, y lo cambia por los campos cercados. ¿Ya? Cambia esto por los campos cercados. ¿Con qué objetivo, profe? De ahora en adelante todo esto le pertenece o a un burgués o le pertenece a un noble, pero el objetivo es que aquí se lleve a cabo una nueva forma de trabajo de la tierra, una mayor sofisticación del trabajo de la tierra. ¿Profe qué? Claro. ¿Y cómo se va a lograr esa sofisticación, profe, del trabajo de la tierra? A través del norco, ¿ya? A través de la rotación de cultivos, pero también a través de utilizar un nuevo tipo de trabajador. Profe, ¿qué pasó con los campesinos que trabajaban ahí? Bueno, los campesinos en ese momento ya fueron sacados a las calles, ¿ya? ¿Saben qué? Bueno, lo pusieron aquí y le dijeron, señor, ¿sabe qué? Usted está bien, usted puede venir a trabajar nuevamente, pero ya no va a venir a trabajar como sirviente o como trabajador servil. De ahora en adelante vendrá a trabajar como un asalariado. Yo le voy a pagar un salario. Profe, qué bien, qué bacán. Sí, pero yo no te voy a dar un pedazo de tierra. Ya, yo no te voy a dar un pedazo de tierra. Yo te voy a dar simplemente tu pago por trabajar aquí. Trabajas tantos días, trabajas por tantas horas y se acabó. Oye, ¿dónde voy a vivir? Ese es tu problema. Yo no, oye, pero yo antes tenía un terrenito aquí, ya no lo tienes, se acabó. El Estado me ha entregado todo esto. Oye, pero tengo mis hijos, mis hijas. Bueno, no es mi problema. Oye, pero mi hijo puede trabajar. Ah, ya que venga. Oye, pero mi abuelo, bueno, tu abuelo ya no me conviene. O sea, realmente, ¿cómo hacer esto, no? ¿Cómo poder trabajar, no? Entonces tú verás, pues, ¿no? Debe haber por aquí otra zona apartada donde puedas vivir de repente, pero luego vienes a trabajar, pues, ¿ya? Pero las zonas más fértiles, estas no, esas no se te otorgan. Profe, entonces se volvió mi vecino, me imagino. Ya. Ya. Profe, ¿pero pudieron contratar a todos nuevamente? No, no pudieron contratar a todos nuevamente. Pudieron recontratar al 40%, ya, 50%. Profe, ¿qué pasó con el resto? ¿Se murió de hambre? No, tuvieron que dirigirse a otro lugar, donde también se buscaba fuerza laboral, ¿ya? Y ese otro lugar, ¿cómo se llama? Ese otro lugar se llama la ciudad. Ujú. Entonces podías ir a la ciudad. Profe, ¿y en la ciudad qué iba a encontrar? En la ciudad ibas a encontrar entonces la posibilidad, ¿ya? Aquí ibas a encontrar entonces la posibilidad de poder encontrar, entre comillas, un trabajo, ¿ya? Profe, pero aquí, ¿de qué manera iba a trabajar? Bueno, ya no ibas a ser un campesino, sino tendrías que trabajar en qué? En los telares, en los talleres artesanales. Ahora, con lo nuevo que se está dando, bajo estas nuevas formas de producción, está ocurriendo algo interesante. Por aquí la gente está produciendo algodón, está llevando a cabo la producción de ganado, para la producción de lana, y todo eso, ya todos esos recursos son para que finalmente vayan a dónde? Vayan a la ciudad, para que vayan a la ciudad. Profe, entonces la ciudad tiene recursos, la ciudad tiene trabajadores, lo mejor de todo, tienen mano de obra barata. ¿Qué le falta para poder llevar a cabo una mayor productividad? Tienes trabajadores, tienes producción. ¿Qué te falta? Lo que te falta se llaman máquinas. Máquinas. Máquinas, profe, claro. Por eso que estamos hablando de qué cosa. De ahora en adelante, entonces, no, no, esta gente sí tenía pareja. ¿Qué pasa? O sea, de aquí a los 15 años ya tenía enamorada. No estaba jugando Fire, ¿ya? Y ya, ya, profe, ya, suélteme, ya fue. No le vuelvo a bromear. Ya.
Entonces, ahí está, ¿no? Ahí están los antecedentes. Entonces, todo esto crea las condiciones previas a la primera revolución industrial. Así entonces, podemos decir que finalmente el despegue hacia la primera revolución industrial se va a dar en donde sea en Inglaterra. Y era obvio, pues, era obvio que tenía que ser en Inglaterra. Motivo, profe, porque es ahí donde se está llevando a cabo la gran producción fabril. ¿Ya? Las primeras grandes fábricas están en Inglaterra en ese momento. La industria más importante de ese momento será la industria textil. Por eso se dice que Inglaterra, ¿ya? Se convirtió en una potencia industrial en base a la producción textil, ¿ya? En base a la producción textil, ¿ya? Entonces, esa es su gran industria. ¿Qué más, profe? Invento. ¿Cuál es el invento más importante? La máquina a vapor, pues. La gran máquina a vapor de James Watt. La máquina a vapor de James Watt. Y no entiendo, profe, ¿cómo funciona esa máquina a vapor de James Watt? A ver, vamos a tratar de entender un poco esto. Ya. No sé si tú, ya, ya, si tú conoces, o bueno, aquí a la señorita más que nada, ¿no? Ya, ahorita me sale mi espíritu machista, ¿no? No, y no sé si conoces un lugarcito medio oculto en tu casa, ¿ya? ¿Ya? Oculto, sí, sí, un lugar oculto. Profe, ¿cómo se llama ese lugar oculto? Se llama cocina, ¿ya? Cocina. Sí, profe, alguna vez he pasado por ahí, dice la señorita, ¿no? Yo te digo eso, ¿por qué? Porque ya el día de hoy la señorita está pensando, ¿no? Yo cocinar, no te pases. No, 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 de ninguna manera, profe. ¿Ya? Para eso voy a trabajar, para eso voy a estudiar, ¿ya? Que cocine él, ¿ya? Pero es así, ¿ah? La sociedad moderna más o menos es así, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, de manera personal, ¿no? Eh, Oye, tengo hambre, ¿sí? ¿Aló? Por favor, un pollo a la brasa. Listo, se acabó. ¿Ya? Y gana más que yo. ¿Ya? Profe, pero entonces, pero bueno, estamos hablando, ¿no? De ese lugarcito que se llama cocina. Y no sé si conocen un invento que dentro de esa cocina se llama tetera. ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Tetera? Sí, profe, creo que alguna vez lo he visto. Eso que sirve en la mañana, ¿no, profe? Ya, eso es. Ya, tetera. Ya, listo, ¿no? Ahí está, ¿no? Listo. Ahí está tu tetera. Ya, ¿en qué momento te das cuenta que ya hirvió? ¿En qué momento? ¿Ah? ¿Ah? Profe, cuando está así, ya está sonando, ve, profe, ¿no? Cuando grita y ya, listo, ¿no? Ya, perfectamente tetera. Ya, cada uno tiene su tetera, ¿no? Cada uno, ¿no? Otro tiene de repente su tetera simplemente así, ¿no? Ya, también, ¿no? También, ya. Entonces, pero bueno, ahí está tu tetera. ¿Por qué te decía todo esto? A ver, pregunta, ¿y por qué suena esa tetera? ¿Por qué suena? ¿Por qué suena? Por el humo, ve, profe. Ese humito que tú ves ahí, ¿qué es? ¿Qué es? Profe, me imagino que madera, pues que se está que... No, la presión del vapor, claro. Por la presión del vapor. O sea, tu compañero prácticamente me podría decir, profe, es que usted no ha entendido. Usted no se da cuenta que aquí hay energía calorífica que está incidiendo sobre la tetera. Aquí hay agua. Ese agua, ¿ya? Ese agua también, mientras está aquí, ¿no? Se le está transmitiendo el calor. Entonces, esto que usted llama energía potencial, poco a poco empieza aquí, ¿no? A calentarse este agua y empieza a salir aquí el vapor. El agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. En este estado gaseoso
hay una mayor presión porque de alguna manera se quiere pasar de energía potencial hacia energía cinética. Y lo que yo veo aquí, a través del humito que va saliendo, tiene que ver con esa energía cinética. Es energía simplemente, nada más. ¿Está bien? Profe, ¿qué está hablando? Está hablando en chino. Es física, ¿no? Es física. Ya, profe, ¿ves? Pero en este momento pasamos de HU a física. Entonces, ¿qué es lo que encuentras aquí, no? Encuentras entonces el vapor como tal, si tú lo puedes engranar entonces, ¿ya? Si tú lo engranas de repente, no sé, a un tubito de cobre o algo así, podrías transmitir ¿qué cosa? Podría haber la transmisión de energía. Y esta tranquilamente, por ejemplo, podría hacer que se mueva una ruedita. Ah, pero claro, profe, entonces pasamos a física. Entonces, es algo así lo que va a hacer este señor que se llama, ¿ya? Este señor que se llama James Watt. O sea, James Watt, ¿ya? James Watt, con la máquina de vapor, lo que está haciendo, ¿qué cosa es? Es utilizar el vapor para dar movilidad. Y esa movilidad se va a engranar a otras máquinas. ¿Y qué máquina, profe? Por ejemplo, la máquina heladora. Por eso decía, ¿no? En vez de la mano de esta señorita que da vuelta a la rueda, entonces lo que tú tienes, ¿qué cosa es? Ahí le dejas la máquina de vapor, entonces transformas esta máquina manual en una máquina entonces que tenga el apoyo de la máquina de vapor de este señor, de James Watt. Por eso se dice que es el gran invento de este contexto. ¿Antes había profe máquina de vapor? Claro que antes había máquina de vapor. Era la máquina, se llamaba Newcomen. Pero esa máquina Newcomen era una máquina, como dirían, de un solo pistón. ¿Ya? De un solo pistón, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo, profe? Aquí tenemos dos pistones que están funcionando al mismo tiempo y que lo que están haciendo es, aquí, ¿no? Ayudar en esta cuestión de la generación de energía. ¿Ok? Volamos, ¿no? De algo tan simple como la tetera, hablamos de física. ¿Ya? Entonces, ¿te imaginas en este contexto qué tipo de ciencias iban a dar su gran explosión? ¿Cuáles son las ciencias que en este momento son lo máximo? Vamos, ¿qué ciencias van a despegar en este contexto? ¿Sí? ¿Las telecomunicaciones? No, pues la física, la química, claro. ¿Sí? Más que nada la física, los naturalistas. Por eso que puedes hablar hacia mediados del siglo XIX sobre un señor que se llama Charles Darwin. Entonces, esto es el gran despertar de la ciencia. ¿Ya? Esto es el gran despertar de la ciencia. ¿Qué más, profe? Bueno, inventos como te decía, la máquina de vapor de Watt, la máquina heladora, la máquina tejedora. La primera máquina heladora está aquí, se llamó la Spinning Jenny. ¿Ya? Esta es la Spinning Jenny. Eh, ¿Qué más, profe? La fuente de energía, el vapor. El vapor es una fuente de energía, ¿no? El agua, claro, es que ese vapor es agua, ¿no? En otro estado. El carbón, también, ¿no? ¿Alguien ha visto la película Titanic? ¿Sí? ¿Alguien ha visto la película Titanic? Listo. Ya, en la película Titanic, ¿qué es eso? Ya, entonces encontramos, ¿no? Cuarto de máquinas, ¿no? Cuarto de máquinas, eh, barco. Ujú, listo, ya, listo. A ver, entonces, en el llamado, la máquina de vapor tuvo otro tipo de usos. O sea, la máquina de vapor no solamente, ya, la máquina de vapor no solamente tiene que ver con, a ver, ratito, continuamos aquí. No solamente tiene que ver con la revolución a nivel de la productividad, sino que además también se da la revolución a nivel del transporte. ¿Qué, profe, tipo de cambio? Lo que pasa es que ahora si produces en mayores cantidades, tienes que trasladar en mayores cantidades, transportar en mayores cantidades, ¿ya?
Entonces es así que va a aparecer, por ejemplo, la locomotora del señor George Stephenson. Esto aquí. Y aquí se está utilizando ¿qué cosa? La máquina a vapor. O sea, profe, ¿por qué sale este humito aquí? Porque tienes aquí una suerte de, tienes, ¿no? Una suerte, como le llaman, ¿no? De caldera, ¿no? ¿Ya? Aquí donde vas echando de alguna manera, pues aquí los leños de carbón. Y esos tienen que impactar sobre qué para darle velocidad a esto, para poder darle impulso sobre agua, pues, ¿no? Sobre agua, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Que ves, ¿no? Entre el humo negro, aquí entre el vapor, lo que le va dando impulso a este tipo de vehículo, ¿no? O de medio de transporte. Y lo mismo va a ocurrir con esto, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con el barco. Profe, ¿por qué? Tiempo es dinero. Time is money, ¿no? Time is money. Profe, tiempo es dinero, pero ¿por qué? Ah? Porque el objetivo es que me traslades una mayor cantidad de productos en menor tiempo posible. Y si yo sé que el centro minero se encuentra a tal lugar y de ahí voy a obtener tales minerales y que tienen que ir a la fábrica y la ruta ya es conocida, entonces ahí funciona el ferrocarril, pues. Y lo mejor de todo, antes todo lo tenía que trasladar con carretas, con mulas. Ahora tengo una mula mecánica. Y esa mula mecánica se llama, entonces, el ferrocarril. Lo mismo a nivel de las embarcaciones. Antes tenía mis embarcaciones fundamentalmente a vela, pero ahora con el barco a vapor puedo hacer el traslado comercial en el menor tiempo posible. Esto va a traer otras consecuencias también, la llamada migración interoceánica. ¿Qué es eso, profe? La migración interoceánica, profe. Que los ingleses no solamente van a vender pues en Europa, no solamente van a comerciar hacia la zona de India, sino que además van a llegar en algún momento al Perú, van a llegar también a los países latinoamericanos, principalmente a partir de que muchos de estos países van a lograr pues su independencia, ¿no? ¿Quién te enseña historia del Perú? No sé, pero es igualito. Ah, sí. Sí. Ah, mi hermano, es ese que le gusta destruir naciones. Es Es terrible, ¿no? completamente terrorista, por Ya, si acaso. sí, terrible, ese me imagino. Ya, es caso perdido. Es rojazo. Sí, pues voy a conversar con él. Tiene que cambiar ya mucho. Ya. No me digas que destruir tu patria en una clase. Es capaz, es capaz. Ya. Pero bueno. La cuestión es que esto se empata pues con lo que tú llamas la historia del Perú. Pues, ¿por qué? Porque si Inglaterra en aquel momento está empezando a producir en grandes cantidades, entonces necesita vender en grandes cantidades. Si se necesita vender en grandes cantidades, ¿qué necesita? Necesita una mayor cantidad de mercados. ¿Ya? Necesita una mayor cantidad de mercados. ¿Qué más, profe? Surge la fábrica. Cuando decimos que surge la fábrica, estamos señalando un nuevo lugar de labores. La fábrica, profe, tiene que ver con... A ver, ¿cuál es la diferencia entre una fábrica y el taller artesanal? En el taller artesanal el trabajo es manual. El trabajo en el taller depende de lo que pida en ese momento los clientes. En cambio, en la fábrica el trabajo es con máquinas. Y no solamente eso, en la fábrica hay una suerte de organización del trabajo, especialización del trabajo. ¿Qué quiere decir? Tu tiempo y el trabajo se establecen de la mano. En tal tiempo debes haber terminado esto. Por eso que muchos dicen que esto que nosotros llamamos revolución industrial o el proceso industrial se va a pasar en algún momento de la educación. Porque qué? Claro, terminado toda esta clase, yo debo haber terminado tal tema, con sus preguntas. Se acabó. ¿Qué quiere decir? Has llevado a cabo una suerte de especialización. Van a haber profesores mecánicos. Bueno, el día de hoy se quiere hacer algo así, ¿ah? El día de hoy, en proyección al futuro, ¿ya? El objetivo es que tú ingreses simplemente a una plataforma, ingresas a una plataforma y encuentras pues a tu profesor señalando, es esto, es esto, es esto, es esto,
de repente con algunas cuestiones prácticas, mucho más básico, pero ya pierdes esta cuestión de que lo tienes al profe en vivo y en directo. Simplemente tienes una grabación. Corre por aquí, corre por allá, corre por allá. ¿Ya? Este, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Ya. Si Que no, se despide, creo, profe. ya? ¿Quién te hablaría de tus BTS? Ya. Profe, entonces, pero bueno, Lo vamos a a extrañar, ver, profe, no ya. se preocupe. No se preocupen, yo para ese momento ya voy a ejercer la carrera de abogacía. Pero bueno, entonces tenemos ahí, ¿no? Surge entonces la fábrica, ¿no? Un nuevo escenario de trabajo, donde se establece un horario, donde se establece una labor y donde se va a evaluar tu productividad, ¿no? Tu productividad. Surge un nuevo trabajador que es el obrero, ¿no? Entonces, hace un momento decían, ¿no? El proletariado. Bueno, hay connotaciones políticas para el proletariado, según Marx, ¿no? Pero vamos a ir más allá de simplemente decir proletariado bajo la concepción política. ¿Qué es un proletario? El proletario simplemente es aquel que vende su fuerza laboral, ¿ya? Teoría de conjuntos, vamos a matemáticas. ¿Qué? Claro, vamos a matemáticas, teoría de conjuntos, ¿ya? Entonces, tenemos el conjunto, ¿ya? Tenemos el conjunto. Entonces, por aquí, proletarios. Acá está el conjunto de los proletarios. ¿Qué son los proletarios? Aquellos que venden su fuerza laboral. Y tenemos por aquí el conjunto obreros. Acá está, conjunto obreros. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. Conjunto entonces obreros. Listo. Entonces, basado en ello, podemos decir, ya podemos concluir. Conjunto proletarios, conjunto obreros. Todo proletario es obrero. Bueno, ¿no? Bueno, todo obrero, digo, todo obrero es proletario, pero no todo, ¿ya? Proletario es obrero. Motivo, profe, porque hay proletarios del campo que venden su fuerza laboral en el campo, no trabajan en la fábrica, por ende, no les puedes llamar obreros. Obrero es el proletario, es aquel que vende su fuerza laboral en la fábrica, simplemente. ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Teoría y conjuntos. ¿Sí? Ya me confundí, y, profe, ya. Entonces, a mí me gustan las matemáticas que tiene. Ya. Es a veces cuando dicen, no, no, los que le gustan letras no les gustan matemáticas. No, me gustan las matemáticas. ¿Ya? Pero bueno, continuamos. Entonces tenemos ahí el proceso. Eh, Consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de esta revolución industrial? Uno, consolidación de la burguesía. Producto de este desarrollo, entonces, de la revolución industrial, entonces va a haber una mayor acumulación de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Y este término no lo inventa Marx, ese es otro punto, ¿no? Algunos creen que Marx lo inventó todo, ¿no? Que es un dios o algo así, ¿no? Y cuando hablan de esos términos dicen, no, eso es marxismo, socialismo. Simplemente es trabajo no remunerado, se acabó. Es un trabajo no remunerado. Profe, entonces la pregunta, ¿y quién está brindando ese trabajo en la fábrica? El obrero. Entonces, lo que no se le paga al obrero, lo que no se le remunera, se llama plusvalía. Listo. ¿Quién va a acumular esa plusvalía? La burguesía. ¿Y eso qué va a ayudar? ¿Qué va a ayudar? Va a ayudar en que pueda acumular una mayor cantidad de riquezas. ¿En base a qué? En base al trabajo que están dejando los obreros. Simple. ¿Qué le conviene a ese burgués? Pagarle cada vez menos a este de aquí. ¿Qué le conviene a ese obrero? Le conviene a ese obrero de repente que le pague mucho más y que aquí que la plusvalía sea pues menor, ¿no? Profe, pero ya. Ahora, ¿hay un aumento demográfico urbano? Sí, las ciudades empiezan a crecer. ¿Debido a qué cosa? A que las fábricas como tal están fundamentalmente en las ciudades. Y este fenómeno ya no solamente va a ser de Inglaterra. Poco a poco, conforme la industria empiece a expandirse, llegue a Francia, llegue
a los Países Bajos. Entonces, con ese proceso, entonces vamos a ver una mayor concentración de la gente en la zona urbana, que son las consecuencias que tenemos el día de hoy. El día de hoy, por ejemplo, vamos solamente en el caso de el Perú. La mayor cantidad de las personas no vive en la zona rural. La mayor cantidad de las personas viven ¿dónde? Vive fundamentalmente en la zona urbana. En Lima estamos sumamente concentrados. Lima es un tercio de la votación prácticamente de todo el Perú. ¿Ya? Profe, pero una cosa es concentración urbana y otra cosa es que todos tengan los mismos beneficios a nivel urbano. Ah, esa es otra cosa. Pues. Ya, eso es otra cosa. ¿Ya? Tú no vives en San Isidro. No me haga recordar eso, profe. Ya. Pero si tuvieras la oportunidad de hacerlo, lo harías. Claro, profe. Ni loco, sí, sí lo haría. ¿Ves? Ya. Allá no podrías hacer tus cumpleaños, como lo haces en tu barrio. Allá no podrías jugar tus pichangas como haces en tu barrio. No podrías tener tus perros así como tú vivieras en tu barrio, por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Nada que se vea tu cumpleaños con banda y todo eso. Nada, ya, nada que escuchar ahí chacalín. Ya, profe, no, pues no, no me quites. Pero bueno, más allá de eso, hablamos de una mayor concentración urbana. ¿Qué más? Se difunden nuevas formas de gobierno. Claro, la burguesía, al tomar el control del Estado, en el caso de Inglaterra, impulsó la consolidación de la monarquía parlamentaria. En el caso de Francia va a ser diferente, ¿no? En el caso de Francia hablaremos de la República, ¿no? Y para eso tenemos que hablar del proceso revolucionario francés, que va a ser una próxima clase. ¿Qué más? La difusión del liberalismo económico, ¿ya? Bueno, aquí en la parte de economía tú hablas de Adam Smith, pero previo a él, pues puedes hablar de inclusive de Gornay, Quesnay, ¿no? Los fisiócratas, que entendían que la base de todo era la economía, la agricultura, ¿no? El trabajo de la tierra y todo eso, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Profe, ¿por qué mete tantos cursos? Es que es así la historia se mete por varias variantes, ¿no? Y la cuestión es que Adam Smith, en su llamada riqueza de las naciones, nos va a señalar la importancia, ¿ya? La importancia del mercado, ¿ya? La importancia del mercado. Entonces, el Estado no debería coaptar la libertad de mercado. Más bien, mientras mayor libertad de mercado haya, entonces eso va a traer progreso, ¿no? Va a traer mejoras. Claro, habría que entender por qué ahora hablamos de esta apertura del liberalismo económico para este contexto y por qué no fue antes, por qué hasta antes eran tan proteccionistas, por qué hasta antes eran tan cerrados. Y la lógica es la siguiente, ¿no? A partir de ahora estás produciendo en grandes cantidades, tienes que vender en mayores cantidades, entonces le tienes que decir al mundo, no se preocupen, aperturen mercados, que esto va a traer progreso. O sea, esta difusión del liberalismo económico va de la mano también de las necesidades en ese momento de la burguesía británica de poder obtener nuevos mercados. Simple, ¿ya? Simple. ¿Qué más, profe? Tenemos la aparición del movimiento obrero. Ah, los trabajadores de esa época, terrible, ¿no? O sea, el trabajador del día de hoy, ya, tiene serios problemas. En el contexto inclusive de COVID, peor todavía. En algunos casos se le obliga a que la gente vaya a trabajar de manera presencial. Este, y en el Estado, ¿ah? Estando trabajando en el Estado debería proteger a las personas, pero se da, ¿no? El movimiento obrero de esa época, o sea, no sé si tú has visto alguna vez estos cartelitos que dicen, se busca jóvenes, ¿ya? Se busca jóvenes de 18 a 25 años sin experiencia, ¿ya? Buena remuneración. ¿Quieres ganar 3.000 soles semanales? Acá está, toma tu avisito, ¿no? Profe, ¿qué? Profe, pero es es explotador, profe. Sí, sí, sí. Y al final no te pagan lo que te dicen, ¿no? Profe, sí. ¿No? ¿Alguien ha trabajado alguna vez por Navidad? ¿Por fiestas, por fiestas de fin de año? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien? Horneando, no sé. Es un trabajo sumamente cansado, ¿no?
Profe, pero ahí está, pues, ¿no? Hay que hacer, ¿no? Pegando carteles, en fin, ¿no? Vendiendo pelota, siendo ambulante, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Es agotador, pero bueno, entre comillas, es una época de gran venta y todo ello. Ahora imagínate que todos los días trabajarás algo así, porque en esa fecha tú trabajas ahí tempranito, ¿ah? 6 de la mañana estás despierto y hasta las 10 de la noche ahí. Ahora te imaginas trabajar todos los días de la misma manera, de manera manual, ¿sí? De 6 de la mañana a 10 de la noche todos los días. No, pues, profe, ¿cómo? Porque así era. Aquí el trabajo es de 14 horas, 14 horas mínimo, promedio. E inclusive, señorita, solo por el hecho de ser mujer, usted trabajaba en lo mismo que un varón, ¿ya? Producía lo mismo que un varón, pero solo por el hecho de ser mujer se le paga la tercera parte que un varón. ¿Sí? Pero era así, po. Estaba prohibido en algunos casos el trabajo infantil, pero se daba el trabajo infantil. ¿Por qué? Porque con trabajo infantil y con trabajo de mujeres, pagándole la tercera parte, lo que aumentaba, ¿qué cosa era? La plusvalía, ¿ya? La plusvalía, ¿no? Pero, Entonces, profe, dígame, hasta ahora siguen pagando menos que a un hombre. ya, entonces eso quiere decir que hay cosas que todavía, a pesar del tiempo, no han ido cambiando. Lo mandó una gran indirecta ahí, profe. ¿Ah? Ajá. Así, ya que quiere hacer una revolución, no sé, creo. ¿Ah? No, simplemente te digo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Señorita, ¿está de acuerdo con que le paguen la tercera parte que un varón? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Ya, ya, entonces. Pero bueno, aquí había eso, ¿no? El primer tipo de movimiento obrero que aparece en esta etapa es el llamado movimiento ludita. ¿Qué son los luditas, profe? Los destructores de máquinas. ¿Ya? Entonces estos señores, ya armados de sus herramientas, entraban, ¿no? Reventaban la puerta de la fábrica y entraban a destruir. ¿Por qué? Muchos de ellos habían perdido su trabajo producto de las fábricas. Algunos eran trabajadores artesanales y prácticamente su economía se había pauperizado. ¿Qué quiere decir? Prácticamente ya no les alcanzaba ni siquiera para sobrevivir. Entonces ellos entendieron que la máquina era el principal problema. ¿Ya? El principal problema era la máquina. Más adelante va a haber una evolución del movimiento ludita, el movimiento obrero en Inglaterra. Y bueno, se van a dar cuenta que no es solamente, bueno, destruyes la máquina y no se acabó, o sea, hay algo más detrás de todo ello. Y en ese momento aparecerá el movimiento cartista. ¿Y el movimiento cartista qué te dice? Te dice que los obreros en Inglaterra no tenían derechos, como por ejemplo al voto, aquí a poder votar, a ejercer el voto. Entonces lo primero que van a pedir es derecho al voto, que el voto sea universal, que no solamente unos cuantos puedan votar. No, profe, pero eso está mal, pues. En el Perú, hasta 1979, no todos podían votar. ¿Qué? Claro, el voto a todo, de manera general, recién se da en el año 79. Hasta antes no había. O sea, tu abuelo, por ejemplo, si era de repente no sé, un peón de repente en una hacienda, hasta antes de 1968, y no había accedido a la educación, no podía votar. Motivo, profe, porque bueno, no estaba establecido. Pero aquí, por ejemplo, lo que estos señores también entienden, los del movimiento obrero de esta etapa, es que necesitan el derecho al voto. ¿Y por qué el derecho al voto? Porque si pueden votar, podrán elegir a sus representantes. Y si pueden elegir a sus representantes, entonces sus representantes en el Parlamento inglés podrán otorgarle nuevos derechos. Así en el proceso, más adelante en Inglaterra va a aparecer algo que se llama el Partido Laborista, que es el Partido de los Trabajadores, que tiene una gran fuerza en Inglaterra. Que, profe, claro, y le dicen que son de izquierda. Que sí, en Inglaterra, profe, claro.
Profe, seguro que son rojos, comunistas. Y ya, listo, ya. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ya, listo, no. En Inglaterra la Ningún gente, comentario viene solo. no, la gente no es así. Ya. Entonces, pero bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Ya, estas son las consecuencias. Ahora, eh, ¿esto va a tener consecuencias, profe, hacia otros procesos? Sí. Vayamos al otro proceso, a la independencia de las 13 colonias norteamericanas. 1774-1783. ¿Qué es esto, profe, de la independencia de las 13 colonias norteamericanas? ¿O qué eran las 13 colonias, a ver, norteamericanas? A ver, ujú, ya, vamos a definirlo aquí, ¿ya? Ahí está, aquí tienes un mapa, ¿ya? Te voy a dar un mapa sobre las 13 colonias norteamericanas, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Yo dibujo al toque, ¿no? Fenómeno Acuña. Copy y pega, se acabó. Ya, ¿qué es esto, profe? Estas son las 13 colonias norteamericanas. Profe, pero esto es Estados Unidos. No, esto no es todo lo que tú llamas Estados Unidos en este momento. Eso solamente son las 13 colonias norteamericanas. Nada más. Porque ahí está Georgia, Carolina, Massachusetts, en fin. ¿Ya? Esos son las 13 colonias norteamericanas. O sea, más, de ahí, más allá de ese territorio no había. No, profe, ¿cómo va a decir eso? Era todo Estados Unidos. No, no era todo Estados Unidos. Era una partecita de Estados Unidos. Profe, pero eh, aquí es un mapa, ¿no? Aquí es un mapa de las 13 colonias y todo el otro territorio que tú llamas el día de hoy Estados Unidos. Profe, ¿y este otro territorio cómo se llama? Ah, ese otro territorio se llama el Viejo Oeste. Profe, me suena, cuando mi papá me contaba, me hacía ver Bonanza, ¿no? El Gran Chaparral y todo eso, ¿no? Profe, pero todavía, a pesar de que usted una todo este territorio, todavía eso no es Estados Unidos. Falta todavía. Ah, falta pues. Este es otro territorio. Profe, ¿y ese otro territorio? Ah, esto se llama Virreinato de Nueva España, lo que tú llamarías México. O sea, si tú crees que Chile te ha quitado territorio, ¿ya? Entonces imagínate todo lo que le ha quitado Estados Unidos a los mexicanos. Profe, pero ya, listo, ¿no? Entonces, ¿qué había aquí, profe? Aquí estaban, recuerda, las colonias, lo vimos en la clase pasada, las colonias inglesas, pero también están las colonias de quiénes? Las colonias de los franceses. ¿Ya? Recuerda que producto de lo que ha sido la persecución en las guerras religiosas, muchos han huido y han huido a las colonias, ¿no? Norteamericanas. Ahora, esto me ayuda a entender el escenario, ¿no? Como te decía, el que llegó a Norteamérica, ¿ya? El que llegó a Norteamérica, un buen sector eran religiosos protestantes, pues. Religiosos protestantes, claro. Y recuerda que esos protestantes, muchos de ellos son calvinistas. No te digo que no hay católicos, también hay católicos, pero son calvinistas. ¿Y qué quiere decir profesión burguesía? Eso es lo que algunos inclusive le llaman, se le llama el pionero, ¿no? Los pioneros están aquí. Entonces, como están llegando a esos territorios, ¿ya? Por primera vez, ¿qué es lo que están haciendo? Ellos prácticamente están ensanchando sus territorios, quitándole a quienes principalmente, a los llamados pieles rojas, pues, a los nativos de Norteamérica. O sea, los nativos, o sea, si tú haces una comparación entre un piel roja y un inca, ahí no hay punto de comparación. Este de aquí era mucho más nómada. Este de aquí no tiene el grado civilizatorio de un inca, de un wari, de un chavín. No está a ese nivel. No, profe. Pero y la modernización de los Estados Unidos tiene que ver con esto, con estos señores. Profe, ¿qué pasó con los nativos? Los van a perseguir, los van a eliminar. ¿Ya?
pero todo eso va a ser difundido a través del cine, a través de lo que va a ser el cine western, ¿ya? Estas películas de vaqueros, donde para los norteamericanos esto es donde se inicia su historia. Ellos no establecen su historia con los pieles rojas, su historia está con los colonos. Ahora pregunta, ¿cómo un colono resuelve sus problemas en aquel momento? Cuando llega a estos territorios, establece sus territorios, ¿no? Tú has visto, ¿no? Tu serie Bonanza, establece sus territorios, ¿cómo él hace valer sus territorios? ¿Cómo evita que otros lo invadan? Viene alguien, lo quiere invadir y en ese momento dice, oye, no te pases, ¿ah? Invades mi territorio, te voy a demandar. Ya, pongo mi muro simplemente, ¿sí? No, ¿cómo hace? Él resuelve sus propios problemas. ¿A punta de qué? A punta de balazo. Por qué? Ahí está Esos pues, duelos, ¿no? El llamado cowboy norteamericano. Por eso que hasta el día de hoy, en el caso norteamericano, bajo esta cuestión nacionalista, no puedes quitar, ¿ya? En Norteamérica la cuestión de el uso de armas. O sea, por eso allá en Estados Unidos a veces hay esta cuestión de estos incidentes, ¿no? Alguien entra a una escuela y dispara contra todos, ¿no? Así que me hicieron bullying, así que el profe estaba hablando mal de mi barrio, listo, ¿no? Ya, profe, ya. Este, ya. Entonces, ya. agradezca que vive en el Perú, profe. Entonces, ya. Este es el territorio, ¿no? Ahora, continuemos. Ahora vamos al proceso. Entonces ya sabemos quiénes son los que van a llevar a cabo este proceso de la independencia norteamericana, ¿no? Son principalmente los colonos, más que los llamados pieles rojas. ¿Ok? Independencia. Independencia de las 13 colonias. Concepto. ¿Es una revolución burguesa? Es cierto, es una revolución burguesa. Impulsada por los colonos norteamericanos. Claro. Pero recuerda que esos colonos norteamericanos, ¿qué son? Son ingleses o descendencia inglesa en esos territorios, con el objetivo de obtener autonomía económica y representatividad política. Cuando dice autonomía económica, lo que ocurre es que, ¿qué nacionó? En pleno contexto, ¿ya? Y habría que entender el contexto, en pleno contexto de la eh, primera revolución industrial, Inglaterra lo que quiere es que sus colonias sean simplemente mercados. ¿Qué quiere decir? Lugares donde puedan ofertar sus productos y que ellos simplemente sean aquellos que le envíen a Inglaterra materia prima. ¿Qué quiere decir? Recursos básicos. Pero los norteamericanos, los colonos, para estos años ya habían empezado a producir hierro, ya habían empezado a buscar llevar a cabo una producción agrícola moderna. Entonces ellos decían, pero no, pero yo no puedo quedarme en esto. ¿Ya? La producción, por ejemplo, azucarera, en ese momento decían, no, yo estoy trabajando con esclavos, pero yo quiero también poder sobresalir. Inglaterra dice, no, 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 hay un límite. Entonces no los van a dejar avanzar. A eso agrégale, ¿qué más? La representatividad política. A pesar de que eran descendientes de ingleses, no tenían representación en el Parlamento inglés. Y eso también va a estar muy presente en ellos. Por eso que cuando decimos, ¿cuáles son las causas del por qué la independencia norteamericana? Intervencionismo económico inglés, pues. ¿Qué es eso del intervencionismo económico inglés? Prohibiciones. Prohibición para producir hierro. El estanco del azúcar. ¿Qué es el estanco del azúcar? Solamente los ingleses, aquí no los ingleses, van a manejar la comercialización del azúcar. Desde Inglaterra entonces se va a manejar la comercialización del azúcar que se va a dar en sus colonias. Y esto los perjudica porque ellos querían avanzar un poco más y se veían en ese momento de cosas. Se veían entonces prácticamente, eh, podemos decirle, cohibidos, no podían avanzar más. Se les parametraba demasiado. Algunos habían empezado a producir tintes. O sea, estaban en otra época, ¿no? O estaban en otra, estaban pensando ellos en también lograr
parte de este proceso productivo, ¿no? Profe, entonces, eso es lo que hacen, ¿no? A eso hay que agregarle la presión tributaria. Presión tributaria, profe, claro. O sea, cuando en algún momento Inglaterra empieza a tener problemas económicos, a quien va a presionar con tributos va a ser a sus colonos. Y como te dije, ¿no? La falta de representantes políticas por parte de los colonos. Los colonos dicen, ya, ya, cóbrame impuestos. Dice, ¿no? El colono en algún momento dice, ya, cobra, ya, te voy a pagar los impuestos. Pero quiero representantes, pues. Quiero representantes. O sea, yo no soy un piel roja, dice. Yo soy un descendiente inglés. Y la corona me tiene que apoyar. Yo quiero representación. Ahí está la influencia de un señor que se llama Jean Jacobo Rousseau. ¿El poder emana de quién? Del pueblo. ¿El poder emana de quién? De los ciudadanos. Entonces Inglaterra debe apoyar a sus ciudadanos. Los ciudadanos no solamente son los que están en Inglaterra, también los que están en las colonias. Profe, y si no le dan todo ello, entonces llevarán a cabo su ruptura, pues. Por eso la independencia norteamericana. Profe, entonces, claro, por eso. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes? Como te dije, ¿no? Estos migrantes europeos protestantes puritanos han llegado a estos territorios, pero no con esa mentalidad como un Pizarro, un Almagro, ¿no? A ser señores feudales, simplemente, ¿no? ¿no? A buscar la mayor cantidad de riqueza. Además, tampoco había mucho, ¿no? O sea, tampoco había en ese momento la posibilidad, pues, de terminar con un gran imperio en Norteamérica. No, pues. Entonces lo que hicieron ellos principalmente fue expandir sus dominios territoriales. Y en algún momento la corona les corta eso. ¿Cómo que corta? Le dice, ya no pueden. Les va a decir, ya no pueden expandirse territorialmente. Motivo, ¿por qué la corona en algún momento les veta? Si es que le conviene más bien a Inglaterra para poder tener una mayor extensión colonial. Porque estos señores empiezan a partir de las tierras que van adquiriendo, quitándoselo a los nativos, entonces empiezan a tener más poderío económico. Y eso es peligroso. Y es peligroso ¿por qué? Porque esto podría ir de la mano más adelante de la búsqueda de una mayor autonomía. ¿Ya? ¿Qué más? La Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años fue previo a la independencia de las 13 colonias. ¿Ya? Se enfrentaron los ingleses y los franceses. Y en este enfrentamiento entre ingleses y franceses, quien gana es Inglaterra, pero con podemos decirle, con un gasto, un gran gasto producto de la guerra. Para poder recuperarse de lo que ha sido la guerra, los ingleses van a establecer los llamados tres gravámenes, ¿ya? Tres imposiciones. ¿Qué imposiciones? El impuesto al té. Profe, pero el té, 10 céntimos en mi barrio. Espérate. ¿Alguna vez has escuchado tú sobre la hora del té? ¿Sí? ¿Alguna vez has escuchado sobre la hora del té? Claro, profe. Entonces, es una costumbre, ¿no? Ya, profe. ¿Y qué tiene que ver? Es un producto de uso común. Segundo, gran parte de este té lo traían desde la zona de Oriente. Lo que, como dice, ¿no? El té chino. Lo traían desde la zona de Oriente. Entonces, profe, esto era algo de consumo habitual, tanto en Gran Bretaña como también en el caso de las colonias. Entonces, esto sí presionó a la población. El impuesto al timbre o al papel sellado. ¿Qué es esto, profe? El papel timbrado o el papel sellado. De ahora en adelante, si vas a hacer alguna transacción comercial, ¿ya? Tienes que utilizar este papel sellado por parte de la corona inglesa. Profe, pero eso aumenta mis gastos como comerciante. No importa, el objetivo es recaudar por parte de la corona. ¿Y quiénes van a pagar la reconstrucción de todo lo que se ha destruido en el proceso de la Guerra de los 7 años? Los colonos. Profe, pero ¿por qué le imponen todo esto a los colonos? Inglaterra entiende que se tiene que pagar todo este proceso de la reconstrucción, producto de la Guerra de los 7 años, pero que hay de dos.
O lo pagan solamente los colonos o lo pagan los colonos más los ingleses. Inglaterra no se puede dar el lujo de en ese momento, a través de los impuestos, de paralizar su desarrollo industrial. Entonces, por el bien de que se continúe con el desarrollo industrial en Inglaterra, que paguen sus colonos. Por fin sus colonos se rebelaron. Ahí tenemos la rebelión de Boston. Un conjunto de colonos vestidos de pieles rojas se suben a las embarcaciones de té en Boston y arrojan finalmente aquí, ¿no?, la mercancía al agua. Luego tenemos la matanza de Boston. Aquí, ¿no?, son capturados y ejecutados estos colonos. Se va a convocar al primer Congreso de Filadelfia en 1774. Pero ¿qué ocurrió? Con ese primer Congreso de Filadelfia se declara la ruptura comercial, dirigido todo esto por un señor que se llama Samuel Adams. ¿Qué hizo la corona? Envió inmediatamente a su ejército, obligando inclusive a los colonos a que le den hospedaje a todo el ejército. Los enfrentamientos llegaron a tal punto que se convoca el segundo Congreso de Filadelfia, donde se va a dar la declaratoria de guerra. O sea, en un inicio solamente había ruptura comercial. En un segundo momento ya es declaratoria de guerra bajo la dirección de un señor que se llama George Washington. Y seguidamente, el 4 de julio de 1776, se va a firmar el Acta de Declaración de Independencia. Acta de Declaración de Independencia, donde se establecen libertades, derechos para los colonos. Está dando nacimiento a un documento que va a ser fundacional para los derechos, la defensa de los llamados derechos fundamentales. Donde en pocas palabras te dice, ¿no? Si tu autoridad realmente no te representa, tienes todo el derecho en sacarlo, pues. Y así la guerra continúa. Francia se mete en el conflicto. ¿Por qué Francia se mete, profe, en el conflicto? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Los ingleses habían derrotado a los franceses. Francia venía por su revancha. Y si podía apoyar a los ingleses, mucho mejor. Se metió en el conflicto. Batalla de Saratoga. Saratoga sería, como en el Perú, la batalla de Junín. La batalla de Yorktown. Yorktown es como para ti la batalla de Ayacucho. En Yorktown se consigue finalmente la victoria final. Los ingleses se rinden. Se convocará a la Convención de Filadelfia, que en esa Convención de Filadelfia se elabora la Constitución Política. La Constitución Política que establece que de ahora en adelante Estados Unidos será una república federada. ¿Qué quiere decir? Tendrá un presidente, tendrá una constitución, tendrá su división de poderes, poder ejecutivo, legislativo, poder judicial. Pero cada estado también tendrá cierta autonomía a través de algo que se llaman las enmiendas. ¿Qué son las enmiendas, profe? Es cómo cada estado podrá llevar a cabo la interpretación de una norma. Por ejemplo, la primera constitución norteamericana va a decir que de hoy en adelante todos los hombres son iguales ante la ley. Y por ende, todos los hombres son libres. Pero en el sur, como en ese momento la principal fuerza laboral eran esclavos, entonces, ¿qué hicieron, profe, en el sur? En el sur dijeron, ¿sabes qué? No es así. No es así. ¿Y qué hicieron, profe, en el sur? En el sur dijeron, todos los hombres son iguales, pero el negro no es hombre, no es humano. Y como no es humano, por ende no puede ser libre. Así entonces se mantuvo la esclavitud. ¿Ya? Hay una película interesante al respecto, ¿ya? Sobre ello, ¿ya? Que se llama Django sin cadenas, ¿ya? Django sin cadenas. Buena. ¿Ya? Míralo. Profe, ¿qué más? Luego tenemos, en 1783, el llamado Tratado de Versalles. Y con la firma del Tratado de Versalles, finalmente, ¿ya?, se ha consolidado la independencia norteamericana. ¿Ok?
Pero este es el hecho, ¿no? Esto es la independencia de las 13 colonias. Hagan su captura de pantalla ahí y vamos a las claves. Profe, ¿se resolvió el problema de la esclavitud? No. ¿Los nativos fueron considerados igual que los ahora los ex colonos ingleses? No. Profe, ¿pero por qué? Eso se va a tener que resolver más adelante. Esto ha sido la independencia, pero dirigida por los colonos, los ex colonos ingleses. ¿Ok? Con eso entonces vamos a las claves, claves. Pregunta número 1. La burguesía inglesa impulsa la revolución industrial para... ¿Para qué impulsó la revolución industrial? ¿Para qué habrá sido? Para lograr el bienestar, profe, de la humanidad, para mayor facilidad de trabajo, para obtener mayores ganancias, para distribuir la equidad a la sociedad, para obtener mayores ganancias, pues. Eso es malo, profe. No, negocios son negocios, ¿no? Profe, no hable así, profe, eso es capitalismo. Pero es así como lo entienden. Y creo que Y algunos lo no. pone en rojo todavía usted. ¿Ya? Ahora vamos a poner en amarillo. No hay problema. Me da igual. No es un hecho ocurrido durante la independencia de las 13 colonias. ¿Ya? No es un hecho ocurrido durante la independencia de las 13 colonias. Primer comercio de Filadelfia, sí. Batalla de Lexington, es el primer enfrentamiento. La masacre de Boston también. Declaración del 8 del hombre ciudadano. No, esta no, pues. ¿Y por qué no, profesa? Esa es de Francia. Eso lo vamos a encontrar en Francia. Entonces, dedo. Fue el primer presidente de los Estados Unidos. Washington, ¿no? Es el primer presidente de los Estados Unidos. La batalla final de independencia de los Estados Unidos en Yorktown, pues, ¿no? Yorktown. Dedo. La lucha de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica recibió apoyo. Se recibió apoyo de Francia, ¿no? Avión. Las principales fuentes de energía de la primera revolución industrial fueron el carbón y el vapor. Esto generó un cambio en las formas de producción. Generó un cambio en la forma de producción. ¿Tiene que ver con qué? Se sustituyó la energía hidráulica, el uso del agua, ya, por la vaporífera, ¿no? Para la producción maquinizada, ¿no? La máquina a vapor. 6 casos. 7. La primera revolución industrial permitió a la nueva clase dominante establecer ¿su qué? Su dominio sobre el mundo puede ser dominar a la clase obrera, no solamente eso, lograr libertad económica, ya la tenía, dominar a las ciudades y la industria moderna, dominar a las ciudades y la industria moderna, muy general, ¿no? Su dominio sobre el mundo, es a partir de ese momento que la burguesía se lanza al dominio al mundo. 8. En Inglaterra se inició la revolución industrial porque existían las condiciones favorables como ¿qué condiciones favorables? La existencia del absolutismo monárquico, no. La burguesía logra el poder político y económicamente también, ¿no? 8 entonces, dedo. La burguesía logró políticamente y económicamente el poder. ¿Políticamente a través de qué? De la monarquía constitucional, pues. 9. La guerra de independencia de los Estados Unidos, los separatistas reciben apoyo de potencias europeas que ven su oportunidad de debilitar el imperio inglés. Menciona el Estado europeo que brindó mayor apoyo a los separatistas franceses. La independencia de las 13 colonias inglesas de América del Norte en 1776 tiene como antecedente el papel timbrado, el impuesto al té. Sí, son antecedentes. También son causas. 10 dedos. 11. Indique cuál de las siguientes alternativas referentes al proceso de independencia y nacimiento de los Estados Unidos son correctas. La ideología que prevaleció en la naciente sociedad estadounidense fue el liberalismo verdadero. El nacimiento del Estado independiente incorporó a los indios como ciudadanos falsos. La declaración de independencia es el 76, verdadero. 1 y 3, 1 y 3, dedo. 12. La independencia de las 13 colonias ejerció una influencia determinante para el desarrollo de posteriores sucesos en América, los cuales fueron inspirados por los sucesos de las colonias del norte. Nos referimos a la independencia de los norteamericanos, ¿no? Casa. Claro. Los cuales fueron inspirados por los sucesos de las colonias del norte. Nos referimos a... A ver. Un ratito. Aquí.
Vamos a leer bien. Dice, la independencia de las 13 colonias ejerció una influencia determinante para el desarrollo posterior de sucesos en América. Hasta ahí listo. Los cuales fueron inspirados por los sucesos de las colonias del norte. Nos referimos a la emancipación de los estados de Sudamérica. Correcto, correcto, está bien, está bien. ¿Ya? O sea, la incidencia, ¿no? Correcto. Si no estaríamos haciendo una redundancia. 13. ¿Por qué, ¿Por qué surge la revolución industrial en Europa del siglo XVIII? ¿Y por qué surge? Por la necesidad del sistema capitalista de acaparar mercados mediante la producción fabril. Por el crecimiento de la producción para satisfacer las necesidades de la humanidad. No. En realidad, por necesidad, hay una necesidad del capitalismo por poder llevar a cabo una mayor expansión del mercado. ¿Ya? Por el crecimiento de la productividad y satisfacer las necesidades de la humanidad. No, el objetivo no es tanto. No los ingleses no están pensando, oye, los americanos también se pueden favorecer, los africanos también. No, no. Pues son negocios, pues, ¿no? ¿Ya? Una de las causas políticas centrales que posibilitaron el surgimiento de la revolución industrial lo tenemos en una de las causas políticas centrales que posibilitaron el surgimiento de la revolución industrial. ¿Cuál sería? La política de los campos cercados, ¿no? En Inglaterra es una de las causas. ¿Ya? Pero dice política, esta es económica, hasta cierto punto. Revolución Francesa no. Consolidación de la burguesía como clase dominante en Europa, consolidación de la burguesía no. Tomar el poder por la burguesía de Inglaterra con la monarquía funcional. Ah, exacto, está bien, casa. Correcto, casa. Y 15 dice, la revolución industrial trajo consecuencias económicas, sociales y políticas. Entre las consecuencias sociales de la primera revolución industrial tenemos, ¿qué tenemos? Con tu imagen aquí. Dice, consecuencias económicas, sociales y políticas. Consecuencia social. En ese caso, ¿qué consecuencia social encontramos aquí? ¿Cuál sería? Surgimiento del obrero industrial. Claro, el obrero, ¿no? Listo. Bien, ¿no? Entonces con eso también terminamos. Listo, jóvenes. Con eso hemos terminado y nos vemos la próxima clase. Cuídense. Chao.